Esta es la historia de los Beatles y de la década que los catapultó a la fama. En 1960 el Partido Conservador inglés estaba en el poder y el pop americano predominaba entre los jóvenes. A finales de los 60 el primer ministro británico era un hombre de clase media y la cultura inglesa se expandió por el mundo. La píldora trajo consigo el sexo sin miedo al embarazo, la homosexualidad se legalizó y la censura en los cines desapareció. Los movimientos en arte, danza, mímica, música y teatro. La sociedad de consumo floreció. La mitad de los ingleses tenían casa propia y cada vez eran más los que veraneaban en el extranjero. De repente, los Beatles fueron el motor de esta transformación. I Want to Hold Your Hand. Cuando la oí, mi vida cambió. Esta serie trata la revolución cultural y social que supusieron los 60. Los Beatles se convirtieron en símbolo de la década. 4 chavales de Liverpool que se enfrentaron al sistema establecido y ganaron. El mundo no volvería a ser el mismo. Los 60, la década de los Beatles. Episodio 1. Rebeldes adolescentes. La década de los Beatles comenzó un día de julio de 1957 cuando 2 jóvenes estudiantes se conocieron en una fiesta de verano en Liverpool. Este encuentro casual dio lugar a una de las relaciones musicales más importantes del siglo XX. Lo que unió a John Lennon, de 16 años, y a Paul McCartney, de 15, fue el deseo de ser estrellas del rock. Algo nada fácil en los años 50. Donde frustraban tu futuro. Eras un chaval cuando te ponías la americana como tu padre y empezabas a fumar en pipa. En Liverpool, John Lennon ya estaba rompiendo el molde. Se saltaba las clases en cuanto podía en pos de la nueva música que entraba en el país desde los Estados Unidos. En 1955 se oyó por primera vez en este país a Bill Haley, pero sobre todo a Elvis Presley. El equilibrio hormonal del cuerpo de repente se trastornó por la idea de que existía una música extraordinaria que iba sobre lo dramático de ser un adolescente. Y la idea de que tu vida de adolescente tuviera algo de drama, de que tuviera importancia y grandeza, fue algo que Elvis... Lennon se enganchó. Él y muchos otros jóvenes ingleses copiaron cada movimiento del rey del rock. Poco tiempo después, los jóvenes solo querían discos, guitarras y la ropa adecuada. Así nació el boom del consumo adolescente. En 1956 marcó el comienzo de la prosperidad. Ya no había 100 gramos de caramelos a la semana y estábamos oprimidos. Hay gente. Por fin se... Por primera vez tenían dinero para gastar. Y no querían invertirlo en lo mismo que sus padres. Se lo querían gastar en su propio ocio. Las grandes empresas no son tontas. El pop inglés comenzó con el skiffle, una curiosa mezcla de instrumentos improvisados y estilos musicales como el folk, el jazz y sobre todo el rock estadounidense, que ya estaba arrasando en las listas inglesas. Lonnie Donegan mezcló la diversión del rock con el skiffle y se convirtió en el primer ídolo pop inglés. Cientos de adolescentes de todo el país decidieron coger la tabla de lavar.
Y entre ellos estaba un quinceañero llamado John Lennon. Su grupo escolar de esquife, los Quarrymen, tenía una tarjeta de presentación. Rock, country, western están disponibles para tocar en fiestas. Fueron en una fiesta veraniega en la que John y su grupo tocaban y Paul fue a verlos. Paul se sintió un poco abrumado por lo que vio. Y a Paul le impresionó mucho John y su forma de tocar. Así que Paul entró en los Quarrymen y comenzaron a pasar horas ensayando y escuchando discos de estadounidenses como Elvis, Buddy Holly y Jerry Lee Lewis. Para los adolescentes de finales de los 50 había que dejarse ver en los recién creados coffee bars. Las canciones de moda de los Ventures, de Cliff Richard, de los Everly Brothers, de Elvis, y así conseguías lo... El famoso coffee bar Two Eyes del Soho londinense era un imán para nuevas bandas que esperaban ser descubiertas. Tocamos en el coffee bar Two Eyes, que era sinónimo de Tommy Steele, Cliff Richard y los Shadows en su primera etapa. Teníamos un manager, nuestro primer manager, que nos consiguió un concierto un domingo por la noche en el coffee bar Two Eyes. Era un sitio muy pequeño, estábamos apelotonados y no nos pagaban nada, pero era un bolo de prestigio fantástico. El mundo en el que crecieron Lennon y McCartney era un mundo en el que ellos y sus padres tenían más dinero para ellos y más tiempo libre para disfrutar que nunca. El primer ministro conservador, Harold Macmillan, lo resumió en una frase: nunca había sido mejor. Esa frase la dijo Harold. The home of today should be designed for comfort as well as attractiveness. And this year, some surprisingly simple ideas have been introduced. A telephone cabinet and seat in one, for example. On second thoughts, perhaps it's too comfortable. You'll never get some of them off the line. Creo que las amas de casa están muy relacionadas con este boom consumista. Los publicistas sabían que si querían vender sus productos tenían que llamar la atención de la señora de la casa. A menudo se sometían a sus maridos totalmente. Me encantaría una nueva cocina siempre que mi marido esté de acuerdo. Existía la ética de la mujer profesional de éxito, pero profesional en su propia casa, como la anfitriona que controla las mejores técnicas para el hogar. Su lavadora, lavando las encimeras de formica, todo ese tipo de cosas. Y la idea de que la mujer estaba disfrutando en casa fue otro aspecto importante. In the kitchen, and that's where most women spend most of their time, we find labor-saving innovations like an oven at eye level. And about time too, eh, girls? Cabalgando en esta creciente ola de prosperidad, el gobierno conservador de Macmillan entró en campaña en las elecciones del 59 con el eslogan: la vida es mejor con los conservadores, no dejes que los laboristas la arruinen. Y Macmillan fue reelegido por mayoría abrumadora. Para ellos fue un paseo. Era verano, todo el mundo estaba oyendo a Cliff Richard, comprándose teles nuevas y de todo. En que se veía a Macmillan en Downing Street, sentado y rodeado por una lavadora, una tele, una cocina, todos sentados en la mesa del gabinete y Macmillan diciéndoles: caballeros, creo que... Next day, the crowd in Downing Street gave the Prime Minister a victor's welcome. Mr. Macmillan has risked appealing to the country, and with no uncertain voice, the people said, "Carry on, Mac." There was no change at number 10. Mientras, en Liverpool, John y Paul se unieron a George Harrison. Los incipientes Beatles frecuentaban el coffee bar Jacaranda, justo doblando la esquina de la Escuela de Arte de Hope Street, donde se suponía que John estudiaba. Aquí conocieron a su primer manager. Solían hacer novillos. Pero enseguida los chicos pasaron de pintores a artistas en el Jacaranda. Su música era distinta a lo que sonaba en esa época. El fenómeno de Liverpool pronto se convirtió en obsesión nacional.
En 1960, John, Paul y George tocaban por todo Liverpool con el nombre de los Silver Beatles. Eran chicos con una actitud propia de la nueva generación adolescente y se ganaron la etiqueta de airados y peligrosos. Eran de clásicos tíos duros. La sociedad de la época los tildó inmediatamente de subversivos. Bed bouncing boy throws bottle. Vicious attack on man in street. Gun-toting beat boys terrorize London. The situation is minute by minute getting worse. Teenage gangs are now in control of large areas of the country. In fact, this normally quiet Paddington Street is such a scene of bedlam because they're publishing a novel about teenagers forcibly taking control, and the publishers want a suitable picture on the dust jacket. Pero mientras las editoriales se regocijaban con la anarquía callejera, para casi todo el mundo los primeros 60 fueron una época tranquila. Las actividades tradicionales llenaban el tiempo libre. La pesca se hizo tan popular que cualquier fin de semana más de 2 millones de personas cogían la caña. La mayoría de la gente tenía aspiraciones humildes y convencionales, como tener uno de los nuevos Minis que nacieron en 1959, o conducir en la primera autopista, o quizá pasar el tiempo en Norfolk Broads, o en un camping de Butlins. Eran tiempos esencialmente conservadores. One right-minded Neanderthal would fail to club this beauty and drag her home by the hair. Well, it's not really a Stone Age scene in the jungle, of course, but just one of the exhibits at the Nylon Fair held in London. Nylon will undoubtedly be used by future space travelers, but whether the fashions will be quite as exotic as this remains to be seen. La moda cambiaba, vibraba, y la ropa divertida contrastaba enormemente con las ciudades inglesas sucias y dañadas por los bombardeos. Todas las fotos eran en blanco y negro, la tele era en blanco y negro, y de repente televisión en color, fotos en color. El color se coló en todos los campos y era muy importante. El imperio de la moda de Mary Quant creció porque ella se dio cuenta de que los jóvenes ingleses querían vestirse de forma radicalmente distinta a sus padres. Where are you off to, Malcolm? I'm taking the girl out for dinner. What, in that outfit? Oh, what's wrong with it? What do you think of this? Not bad. Can I try it on? Veías... No solo cambió la ropa para los adolescentes, las reformas educativas tras la Segunda Guerra Mundial permitieron que aquellos que dejaban los estudios llegaran a la enseñanza superior. John fue uno de ellos, fue a la escuela de arte. Las escuelas de arte y era una opción para los chicos inteligentes y con talento artístico que no conseguían aprobar las matemáticas. Entonces iban a las escuelas de arte, por todo el país, sin saber si iban a sacarse una carrera. En el caso de John se tomaba el arte muy en serio. Leía... Para muchos adolescentes, esas oportunidades educativas les abrieron los ojos a un mundo muy alejado del de sus padres. Hay historias muy tristes de chicos adolescentes que La serie Coronation Street es un buen ejemplo del elemento nostálgico de la cultura popular y han destruido. La vieja urbanización de clase obrera donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo va a vivir toda su vida, que nunca se van a mudar, que nunca tendrán un trabajo mejor, que nunca se irán a vivir a Australia ni nada parecido. Crecí en un pueblo que no había cambiado nada desde el siglo XIX. La granja de mi abuelo apenas estaba mecanizada. Y de repente empezó a llegar todo esto, sobre todo la música. La música fue lo que cambió todo de forma extremadamente rápida. Cuando escuchabas algo de blues o de rock and roll o a Elvis, no volvías a ser el mismo. Querías ir a casi como ser junkie. Tenías que tener esas cosas. Era arrollador, poderoso y procedía de muchas direcciones llenando un vacío.
En Liverpool, los Silver Beatles buscaban sin descanso influencias más allá del rock and roll. Y estaban en el sitio adecuado. Todo el mundo era mercante. Había muchísima gente que se hacía a la mar y que luego volvía en los 50 y en los 60 con todas esas cosas que aquí no se podían por distintas razones. Elvis en el ejército, Little Richard encontró a Dios, Chuck Berry pasaba un mal momento, Jerry Lee Lewis estaba con lo de su matrimonio, etc. 1960 fue probablemente el momento más bajo del rock and roll. Hacía falta un nuevo Dream Team. A comienzos del 61, Phil Spector. En el 61 y en el 62, las cosas comenzaron a moverse. En los Estados Unidos, discográficas como la Motown y Stax rompieron las barreras raciales vendiendo música negra a un público mayoritariamente blanco. Esto se reflejaba en la política, ya que el movimiento pro derechos civiles tenía la segregación en el orden del día. En las elecciones de 1960, el tradicionalista y republicano Richard Nixon se enfrentó a un joven y demócrata John Kennedy. 15 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos estaban preparados para el cambio. Desde 1960, Nixon no ofrecía eso. Kennedy era joven, según sus propias palabras, estaba repleto de vigor y el país se emocionó cuando vio a sus niños jugando en la Casa Blanca. Picture of a man on top of the world. 43, US President, pretty wife, lovely daughter. What more could any man wish? Conocí como candidato para las presidenciales de 1960, que acabó ganando. Le seguí y caminé junto a él. A lo largo de los años 50 y 60, los derechos civiles fueron un tema de actualidad en los Estados Unidos. En agosto de 1963, este movimiento de protesta culminó en una marcha a Washington donde Martin Luther King dio su famoso discurso. I have a dream. One day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. En verano de 1960, a los Beatles les ofrecieron tocar en Hamburgo, Alemania. Como casi toda su generación, nunca habían estado en el extranjero y les apetecía la aventura. En esa época eran... Pero fueron, y el viaje demostró ser un punto de inflexión en su carrera. Se juntaron con un grupo de jóvenes artistas vanguardistas como Klaus Bormann, que captó esa época de sus vidas en una serie de dibujos. Desde la ventana del sótano, les endureció, les hizo madurar. Hamburgo y Liverpool están exactamente en la misma latitud. Ambas son ciudades. La vida nocturna no surgió de los garitos. La vida nocturna surgió de que los hombres querían sexo. Eso fue lo que pasó. La gente ha dicho que los Beatles se fueron a Hamburgo como niños y volvieron hechos hombres. El hecho de que tocaran aquellas sesiones interminables en clubes de Hamburgo durante toda la noche les enseñó a sacar la energía en escena que mostraron tener después. Y creo que al mismo tiempo pasaron de niños a hombres por una serie de rapidísimas lecciones sexuales y vitales en general. Al igual que los de su generación, los Beatles descubrieron que el sexo era algo que se podía hacer sin estar casado, a pesar de lo que dijeran los padres. Este cambio de actitud social se reflejó en libros, en nuevas teorías sobre la educación. Cosas como las relaciones prematrimoniales, tener hijos fuera del matrimonio, la homosexualidad entre hombres y entre mujeres, se trataron en películas inglesas mucho antes que en Estados Unidos. En 1961, la película Un sabor a miel, basada en una polémica obra de teatro, se estrenó en Inglaterra. La protagonizaba la entonces desconocida Rita Tashingham. No queríamos... Nos cautivó una imagen de Inglaterra que no se había canalizado en ningún medio artístico.
Un sabor a miel, escrita por Sheila Delaney, estremeció al público con un nuevo tipo de heroína, Joe. Creo que fue el hecho de que fuera adolescente, que se hubiera quedado embarazada de un marino negro, que tuviera un amigo homosexual. Quizá hubiera más sexo en libros y películas, pero para casi todo el mundo las consecuencias del sexo fuera del matrimonio podían ser graves. A muchos les obligaron a casarse de penalti. Un tercio de las novias menores de 20 años estaban embarazadas el día de su boda. John y Cynthia Lennon no fueron una excepción cuando se casaron en 1962. John, ninguno de los dos estaba completamente seguro de si se habrían casado si no hubiera sido porque Julian estaba en camino. A su regreso de Hamburgo, los Beatles habían mejorado mucho como músicos. Ellos siempre eran los que encontraban algo interesante e inusual para ver. Los Beatles comenzaron a tocar en la caverna de Liverpool a comienzos del 61, donde compartieron escenario con Jerry y los Pacemakers, Rory Storm y los Hurricanes, o King Size Taylor y los Dominoes, algunas de las 400 bandas de la ciudad. No podía explayarme bailando. Yo baile en la caverna consistía en que ibas con tu chica y te mecían. Y para mí... Un joven minorista de discos de Liverpool, Brian Epstein, estaba ansioso por afrontar nuevos retos. A mediados de 1961 los Beatles ya eran famosos. Y cuando tocaban a la hora de comer en la caverna se formaban colas que daban la vuelta a la manzana. A Epstein le intrigó que la gente comenzara a pedir el disco que el grupo grabó en Hamburgo. Un día llegó Brian y me dijo, ¿te acuerdas del disco que vendimos de los Beatles?